contable fiscal 2013. Para la profesión contable saben que es de vital importancia este tema, así que espero que lo aprovechen mucho. Bryce es un socio estratégico de la carrera de contabilidad y administración, nos ha ayudado muchísimo, siempre nos ha apoyado. Este año es el tercer año consecutivo que hacemos este tipo de charlas, más o menos entre febrero y marzo, y realmente estamos muy agradecidos por eso a esta auditora. Quiero agradecer también, no están todos los expositores, pero gracias a Víctor Ventura, José Lainez, va a estar John Casas, Mario Chávez y Carolina Salazar. Ha habido ahí un pequeño cambio en el nombre de los expositores. Entonces espero que puedan aprovechar todos los conocimientos y muchas gracias por estar aquí. ¿Escucha bien ahí? ¿Cuándo escucha bien? Bueno, ante todo, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este pequeño taller que hemos preparado para todos ustedes. Vamos a ir repasando rápidamente algunos temas que hemos preparado. En lo que vamos a ver en esta primera parte de la exposición es que vamos a referirnos un poco a lo que son los estados financieros. Vamos a detallar algunos conceptos claves relacionados con la emisión de los estados financieros. Vamos a hablar de los estados financieros básicos con mayor uso por la gerencia en los estados financieros. Y luego nos vamos a detener un poco en el punto 3 relacionado con el cierre contable, lo que implica el cierre contable, cómo se efectúa un cierre contable y el impacto que tiene en el día a día del área de contabilidad. Ok, empezamos con los conceptos clave. Los estados financieros, lo que recogen en buena cuenta, son los hechos económicos que realiza una compañía durante el ciclo normal de operaciones. Entre ellos tenemos los procesos de compra, ventas, el proceso de tesorería que está en cobros y pagos, y todo desde un ciclo normal de operaciones, que va desde el uso del dinero, la asignación para crear recursos, la transformación, el cambio de procesos industriales, la venta, es evidentemente el fin de la compañía, la cobranza de este proceso de ventas y bueno, finalmente se sigue con el circuito contable. ¿Qué son los estados financieros? En buena cuenta, los estados financieros de alguna forma reflejan el resumen de la actividad económica de la compañía, básicamente relacionado con el procesamiento de sus transacciones, y que de buena forma nos ayuda a las empresas, básicamente a la gerencia, a tomar decisiones sobre la marcha que ésta va a tener. Evidentemente esa es información que resulta clave y de hecho la profesión contable ayuda a ese objetivo para que la gerencia y los accionistas puedan tomar decisiones respecto a la transacción de la empresa. Respecto a los usuarios de la información financiera, ¿no? ¿A quién le interesa en realidad los estados financieros? Están clasificados en dos grandes grupos. Los usuarios externos, que son básicamente inversionistas, clientes, proveedores que evidentemente quieren seguir trabajando con la compañía, con sus estados financieros, el gobierno, ¿no? A través de la SUNAT, los impuestos que ella administra, los entes reguladores, en el caso de empresas activas que tienen una serie de regulación específica. Evidentemente a los competidores también les interesa saber cómo andan las empresas que se desenvuelven en el mercado, y los usuarios internos, ¿no? que son en realidad el foco principal de los estados financieros, tanto los propietarios como los administradores, ¿no? Cada vez es más frecuente que la figura del dueño o del accionista sea distinta a la de la compañía. La mayoría de compañías en el Perú ya es un proceso que lleva mucho tiempo, se ha ido profesionalizando y tomando distancia de la persona del dueño. Por eso que ya incluso hay empresas que
cuyo dueño visible es una persona natural, pero que es administrado por un grupo de profesionales que tienen evidentemente más experiencia y una capacidad de manejo distinta a la figura del dueño. Finalmente ustedes saben que lo que más le interesa al dueño son las utilidades y el rendimiento de su operación. Los objetivos del estado financiero, ¿no? Básicamente nos proporciona información sobre la performance, los cambios en la situación financiera, el uso que le va a dar a los recursos para medir de alguna forma tres grandes conceptos de información, ¿no? La posición financiera, que se mide a través del balance general sobre información de qué activos cuentas, qué bienes tiene, qué deudas también tiene que afrontar respecto a esos activos. La performance financiera y económica, que tiene que ver con los resultados de la compañía, es decir, la compañía sobre el plan de negocios que tiene ha logrado cubrir la expectativa de la misma, hemos llegado a la meta de ventas, los márgenes de rentabilidad se han mantenido alineados a la estrategia de la compañía. Esto lo podemos ver en el estado de resultados. Y respecto a la posición financiera, tenemos lo que es el flujo de efectivo, donde uno puede distinguir claramente las diferentes aplicaciones que tienen los fondos que la compañía genera, ya sea por financiamiento, por operación, por inversión. Algunos conceptos clave que vale la pena tener siempre en la cabeza respecto a los estados financieros. Lo primero y más importante es la confiabilidad. Los estados financieros, para que puedan ser leídos por diferentes usuarios que incluíamos en las líneas anteriores, tienen que ser confiables. Para que sean confiables, tiene que ser emitido sobre la base de un sistema de control interno que les permita que la información fluya de manera constante y de manera segura. Otro concepto importante es la comparabilidad, ¿no? Yo puedo comparar un estado financiero del 11 y del 12 en la medida que ya se haya aplicado de manera consistente políticas contables uniformes. Es decir, si, por ejemplo, ¿no? He medido la cobranza de U2 en el año 2011 sobre la base de una morosidad mayor a 90 días, el 2012 debería ser de la misma forma. No podría variar la política contable porque dejaría de ser comparable. La oportunidad, ¿no? Muchos escucharán seguramente las leyendas y los mitos de los estados financieros que se emiten cada 2 veces al año, ¿no? De algunos contadores antiguos, ¿no? Evidentemente no es la expectativa de la gerencia y evidentemente así como van los negocios, tampoco es la expectativa del mercado. La oportunidad de la información involucra que estos se emitan por lo menos una vez al mes, ¿no? Que sean aprobados por la gerencia y que permitan precisamente hacerle seguimiento a las partidas que actualmente siempre quedan en el stock. ¿Cuáles son las hipótesis fundamentales sobre las cuales se basan los estados financieros? Principalmente hay 3 que hemos identificado. El primero es negocio en marcha, ¿no? No existe un estado financiero de una empresa liquidada o cerrada, o de una planta que no produce, o de una compañía que tiene stock pero no lo vende. El principio fundamental es que estamos hablando de un estado financiero de una empresa que está generando negocios. Llegado el momento en que una compañía tenga que suspender sus operaciones, ya los estados financieros que vamos a leer ya no se van a llamar estado de situación o estado de resultados, sino se van a llamar balance general y empresa de liquidación. Parte de las obligaciones de información que uno tiene que revelar. La base del devengado, ustedes creo que ya conocen muy bien el concepto del devengado. Las operaciones se registran en la medida que se deben, y tanto para el lado de ingresos se devengan en función de cada transacción, caso de venta, de la propiedad, caso de ingresos, como se construye el servicio, y así, revisando la norma del 2018, podemos encontrar en cada uno un estadio y un concepto clave para cada uno. La uniformidad, bueno, que tiene que ver mucho con los temas que deberíamos comentar respecto a comparabilidad, es la aplicación uniforme de las políticas contables. Mantener, en la medida que sea esto posible, la uniformidad de las políticas contables aplicadas. En la medida de que si una política contable la voy a cambiar al año siguiente, tengo que revelar el efecto que tiene respecto al año pasado. ¿Qué hubiera pasado si esta hubiera sido aplicada también al año pasado?
Los elementos del estado financiero, bueno, básicamente está compuesto de tres elementos: el activo, el pasivo y el patrimonio. Respecto al activo, como habíamos comentado al inicio, básicamente está conformado por los recursos controlados por la compañía, ya sea a nivel de efectivo, equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, activos fijos, que de alguna forma son resultado de eventos pasados, ¿no? Si hoy día tengo una cuenta por cobrar es porque en un momento tuve una venta y antes de la venta tuve un stock, y entonces un stock tuve caja para poder comprar el inventario. Eso es lo que recoge la parte de activos. Bueno, y la expectativa que tiene es que esto que tengo como activo me genere beneficios financieros futuros. En relación a los pasivos, está, digamos, el mismo concepto, pero originado sobre obligaciones. No sobre derechos, sino cosas que la compañía tiene que pagar, igual originado de eventos pasados, y la liquidación de este pasivo va a originar que fluyan de la compañía recursos para poder cancelar. El patrimonio no refleja otra cosa más que los derechos de los accionistas respecto a los resultados que la compañía va a generar. Ahí, aparte de los aportes de capital, vamos a encontrar también las utilidades que la compañía ha ido generando o las reservas que ha generado en el tiempo, ya sean estas reservas legales o estatutarias. El estado financiero, aparte de lo que es el estado de resultados, de lo que es ingresos, este refleja básicamente los beneficios asociados a las operaciones de la compañía, ya sea por venta de bienes, prestación de servicios, y una serie de actividades que realiza para realizar el objetivo de la compañía, que es obtener beneficios. Esto evidentemente va a generar una serie de activos y pasivos asociados a los mismos que van a reflejar un incremento en el patrimonio. En el caso del gasto ocurre algo similar, ¿no? Son todos los desembolsos que la compañía va a hacer, el esfuerzo que hace para poder generar este ingreso. Igual, digamos, vistos aisladamente, van a representar una disminución ambiental. El neto de estos dos conceptos nos considera finalmente la utilidad del periodo. Aquí en la ayuda ustedes van a tener estos conceptos claves sobre las bases de medición. Básicamente se refieren a lo que es costo histórico, tanto para activos y pasivos, el costo corriente, que no es otra cosa que incluso en el tiempo de estos recursos, el valor realizable, está relacionado con lo que se espera recibir tanto por la venta, por el descuento de bienes, ¿no? Y el valor presente, que lo que hace es, de alguna forma, atenúa el efecto, no digamos negativo, pero sí digamos el efecto que puede generar mantener un costo histórico como base para la medición de estado financiero. Bien es cierto, el concepto básico de la contabilidad es que las transacciones se registran en el reconocimiento inicial del costo histórico. Cuando uno evalúa un estado financiero en una línea de tiempo, es necesario utilizar el concepto de valor presente. Los principales estados financieros, nos hemos adelantado un poquito, lo hemos mencionado antes, con el balance general que expresa la situación de la compañía en una fecha determinada, el estado de resultados, que como les comentaba, muestra el desempeño de la compañía a lo largo de un periodo de tiempo, para poder definir o determinar el beneficio que tiene el accionista luego de un ciclo económico. El estado de cambios en el patrimonio neto, que es lo que de alguna forma el accionista ve respecto a la inversión que tiene. Tenemos un capital de 100, debería esperar un rendimiento mínimo de 10 o 12%, y en ese nivel debería ir incrementándose el patrimonio. También refleja las variaciones que pueda tener por los sucesivos incrementos de capital o la distribución de dividendos. Otro tema importante también es el tema del flujo efectivo, que de alguna forma es una mezcla entre estos dos estados financieros, porque recoge información histórica de pagos realizados por la compañía y los segmenta este grandes grupos, ¿no? Actividades de operación, actividades de inversión y de financiamiento. Obviamente, visto así, a un inversionista o al mismo dueño le permite saber de que buena parte del efectivo que ha generado la compañía se ha utilizado en el crecimiento de la misma, vertiendo más maquinaria, o se ha utilizado básicamente para darle movimiento al dinero o el mismo negocio, o eventualmente de dónde vino la plata. No necesariamente viene por el flujo normal de operaciones, sino que puede existir un endeudamiento.
Esta es una lámina que de alguna forma nos ayuda a ilustrar cómo se interrelacionan los cuatro estados financieros, ¿no? Por un lado tenemos el flujo de efectivo, que normalmente viene a el dueño de la empresa, cuando dice que yo empecé con 10.500 de caja, quiero saber en qué se dio el dinero o cómo se ha utilizado el dinero. Eso se refleja cuánto ha sido el gasto de la misma operación de negocio, o cuánto he pagado financiamiento que he recibido, y cuál es finalmente el efecto neto de estas transacciones. Y esto de alguna forma lo amarra con el saldo del estado financiero del que se adelante, eso que pedimos, ¿no? Pueden usar que acá el efectivo que tiene efectivamente coincide con el rendimiento del tipo. Y ahora viendo por el lado del desempeño de la compañía, nuevamente, ¿no? Aquí tiene el valor contable de la compañía que incluye el capital del resultado del periodo, que es el 7.500, y que viene con un capital contable de 100. El estado de cambio y el patrimonio refleja esta realidad. Tienes el resultado del periodo, tienes un saldo inicial de utilidades retenidas, dividendos pagados, es lo que tenemos que hacer. Eso, digamos, visto de manera muy concisa y muy resumida, de alguna forma esta lámina nos ayuda a identificar los principales componentes de los estados financieros, que te permite de alguna forma, todavía no están muy involucrados en temas contables, cómo se interrelacionan estos cuatro estados financieros. Bueno, balance general, como habíamos visto en algún momento, refleja la situación económica financiera de la compañía. Es una foto en el tiempo, que no queda estática. Tal vez los estados financieros que más se evalúan a nivel de RATI es el balance general, que involucra diferentes fuentes: becario, cobrar, liquidez, endeudamiento, apalancamiento, capital corriente, y una serie de variables que nos ayudan de alguna forma a nosotros como inversionistas, al dueño de la compañía o eventualmente a un ente regulador a medir el desempeño de la empresa. Y nos ayudan a responder estas preguntas claras, ¿no? Toma de claro los recursos que cuenta de la empresa, la estructura de activos y pasivos es la más sana o tiene algún componente nocivo que pueda afectar la continuidad de la misma. Esta estructura realmente va a generar rentabilidad o va a dar continuidad en el tiempo. Hay empresas que se pueden estar sobreestoqueando, en realidad su foco no es tener stock, sino su foco es tener efectivo. Esto también nos ayuda a esta selección. El tema de la liquidez y la solvencia también está amarrado a cómo evaluamos el estado financiero. Bueno, la idea es que estos se agrupan se agrupan de alguna forma respondiendo a las preguntas anteriores en función a la liquidez que puedan tener. Si se van a liquidar en el periodo normal de operaciones de un año, o si es mayor de un año, clasificarlo como no corriente. El tema que ya hemos hablado en este momento es básicamente de balance, activos, pasivos y patrimonio. En función a su realización, y fíjense por realización es cuánto se van a liquidar o cuánto se van a convertir en efectivos, tanto para activos corrientes y no corrientes, igual ocurre para los activos. En el patrimonio, digamos que tradicionalmente no se espera que se liquide, sino que de alguna forma se vayan regenerando el capital, digamos que normalmente no se mueve, y la cuenta que principalmente se mueve porque incrementa, ya sea por más utilidades o baja por pérdidas o por distribución de dividendos, es la cuenta de resultados organizados. Un rápido resumen del estado de ganancias y pérdidas, resume los ingresos y gastos de la compañía. Estos se reflejan en las contabilidades en función a su devengamiento. Estos evidentemente hay que incorporarle los conceptos del impuesto a la renta y las participaciones. Las participaciones se reflejan desde hace algunos años como parte de los gastos operativos de la compañía. Bueno, le dice el impuesto a la renta, incluye también el impuesto a la renta diferente. Esta es una vista también rápida respecto al cómo se mide el estado de resultados. El componente más importante que son las ventas y el costo asociado a esta venta. De alguna forma, estos cortes que tienen los estados financieros de utilidad bruta, resultado de operación, resultados de impuestos, que ayudan al accionista a ver en qué parte de la cadena o el ciclo económico se está generando la mayor rentabilidad o eventualmente dónde tenemos mayores un componente más alto de gasto. Por ejemplo, algunas empresas de retail evalúan su rendimiento en la primera línea, que quizás no sea menor al 35%, porque la expectativa que tienen es que todo el esfuerzo que hace la compañía para poder vender
puede absorber los gastos de administración y ventas, marketing, publicidad, obviamente la estrategia que hay que contratar para la gerencia de administración y finanzas, ¿no? Esto de alguna forma te ayuda a medir esa actividad operativa. Otros conceptos que digamos son, no digo menos importantes, pero de alguna forma la gerencia tiene una visión distinta de esto relacionado a otros ingresos y gastos. Ustedes saben, en esta línea usualmente se incluyen aquellos conceptos que no son recurrentes, que de alguna forma no tienen un impacto directo en la operación misma de la compañía, pero sobre los cuales siempre hay que darle una mirada más astuciosa. Esta línea no debería ser más significativa que esta de acá, salvo que de una situación muy particular. Decíamos al inicio también, uno de los conceptos clave de empresa en marcha, en empresas que están en reestructuración empresarial o en un proceso concursal, que están en proceso de quedarse en quiebra, o tratando de salir de ese proceso, esta línea normalmente es más significativa que esta acá. El estado de cambios en el patrimonio neto, como comentamos también en las láminas anteriores, lo que muestra en el fondo es un movimiento que tiene el patrimonio del accionista, ¿no? Ya sea a raíz de nuevos aumentos de capital, reducciones de capital o la acumulación de los resultados acumulados por la compañía tiene. Este estado financiero en el fondo también le ayuda a un inversionista a medir el nivel de reinversión que tiene la compañía respecto de los resultados que va obteniendo. Una empresa que tenga 100 resultados acumulados de cero, es decir, que hay una alta demanda del accionista respecto de los resultados que limitan también las posibilidades de inversión a la misma. El estado de acciones del patrimonio neto en el escrito incluye lo que habíamos comenzado hace un momento, nuevos aportes de capital, la utilidad del periodo que tuviera alguna utilidad, y las disminuciones, ya sea por pago de dividendos, retiro de capital o eventualmente alguna pérdida que pueda tener, el cual refleja el patrimonio final de la compañía. El flujo efectivo es el que usualmente la mayoría de departamentos de contabilidad siempre les genera un dolor de cabeza elaborando, porque usualmente la información la tienen que recolectar de diferentes fuentes de información. La tendencia desde hace muchos años es que esto evidentemente sea de manera automatizada en el sistema, que este refleje los tipos de transacciones que recoge el flujo efectivo y pues nos permite identificar los tres grandes tipos de operaciones. Para eso permite efectivamente, como dicen acá los conceptos, definir mecanismos de inversión a corto plazo, decidir en qué momento realizar los reembolsos de dinero y tener un conocimiento total de la dirección del mismo, para evitar endeudarse indebidamente o innecesariamente, evitar tomar préstamos onerosos que generen flujos negativos de fondos por pagar intereses cuando, manejando digamos de manera adecuada, esto podría subir sin un costo la garantía. Comentamos en un momento, el flujo efectivo. Los incrementos que se dan, ya sea por actividades de operación, las distribuciones asociadas a financiamiento de inversión, y bueno, el saldo final de efectivo, que no es otra cosa que el saldo de la cuenta de banco o efectivo diferente efectivo, como la denominamos ahora. Todo lo que hemos estado comentando, de alguna forma recoge el concepto de estado financiero, qué es lo que incluye, cómo se determina, qué cosas lo componen, cómo se liquida, de qué forma nos ayudan a nosotros como inversionistas o a los dueños de la compañía a medir el desempeño y la performance del ciclo económico y nos ayuda a tomar decisiones respecto a las posibilidades de inversión de la compañía. Lo que toca ahora ya es un tema más operativo, digamos así, que tiene que ver con el cierre contable de los mismos. Lo que hemos visto hasta ese momento es luego que el área contable ya cerró el registro de la información y ya emitió los estados financieros, ya solo pudo realizar ya el cierre contable y aperturar el nuevo año contable. Aquí el concepto de cierre contable no es otra cosa de que cerrar las cuentas que han tenido el desempeño durante el año, básicamente las cuentas de ingresos, porque como ustedes saben, los resultados de la compañía se miden año a año y estos incluyen idealmente un periodo de 12 meses, salvo algunas situaciones específicas, pero en general la norma nos dice que esto se mide en 12 meses.
Entonces, el cierre de cuentas a las que hacemos referencia acá se refiere básicamente a cuentas de resultados, y el pase de estas cuentas, o el efecto neto de estas cuentas de resultados, es el resultado del periodo, el pase a las cuentas de balanza respectiva. Este cierre de cuentas tiene toda una dinámica, que vamos a ver muy brevemente más adelante, pero lo más importante, y creo que me gustaría que tuvieran este concepto en mente, es primero entendamos el proceso contable como tal, entendamos cómo se cierran los diferentes fuentes de información que confluyen en la contabilidad. Luego voy a pasar de etapa que vemos en la más operativa, incluso ya está predefinida en la medida de sistemas contables, es la dinámica de cierre contable. Esta lámina nos ayuda de alguna forma a medir el proceso de cierre contable. Tenemos por un lado a la contabilidad que reflexiona las fuentes de información que la compañía genera. Tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con compras de inventarios, que luego de conseguir los inventarios y procesar la obligación que se realiza en la contabilidad. Lo mismo ocurre con los inventarios, ¿no? Los inventarios, luego de recepcionar la obligación o recepcionar los bienes, generan, por un lado, el stock de inventario disponible y los costos asociados de venta por las operaciones de la compañía. Por otro lado, tenemos el ciclo de ingresos, que está asociado a la facturación, gestión de ventas y cobros, que también se realizan en la contabilidad. El ciclo de tesorería, que está amarrado a lo que mencionamos en un momento del flujo efectivo, todo lo que tenga que ver con pagos, los flujos pagos que sean generados, las cobranzas, las transferencias que hace la compañía durante el ciclo normal de operaciones. El proceso de planillas también, todo lo que tenga que ver con el manejo de la nómina, gestión de nómina, gestión de préstamos, que fluye también a la contabilidad. Los temas relacionados con activos físicos, por ejemplo, las altas, las bajas, la depreciación, los incrementos de valor que pueden tener los activos durante el ciclo normal de operaciones. Y finalmente lo que produce la contabilidad, que es los estados financieros, de lo que hemos estado hablando en los últimos 30 minutos, y las obligaciones tributarias que tiene respecto del Estado, tanto a niveles regulatorio, contable, internacional, y a nivel regulatorio de aportaciones de salud. Este es el ciclo del proceso contable, del proceso natural y normal de operaciones de la compañía. Esto fluye hacia la contabilidad y esto permite que se midan los estados financieros. Luego de haber concluido el ciclo contable, ya con la emisión de los estados financieros, lo que sigue después es el tema del proceso de cierre contable, que vamos a ver. El proceso de cierre contable, ya digamos, ya en la etapa final de la cadena de valor, de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, el área de contabilidad involucra el registro de operaciones que se han venido dando durante el tiempo. Tenemos aquí, que involucra el registro de las transacciones por cobrar, cuentas por pagar, transferencias y bancos. El registro de las provisiones y estimaciones contables, tanto a nivel de gastos de mercado, provisión de impuesto a la renta, y una serie de estimaciones que detallamos en esta lámina, nos permite finalmente iniciar la siguiente etapa de la cadena de valor, que es la emisión de consideraciones bancarias, la emisión de análisis de cuentas, que sustentan los estados financieros que estamos emitiendo. De alguna forma, los estados financieros que solamente se quedan en la gran foto y sin que incluyan estos detalles, evidentemente afectan la integridad y la confiabilidad de la información. Por eso que esta etapa del proceso de cierre contable es muy importante tenerlo en cuenta. Respecto al estado de resultados, como habíamos comentado, se evalúan las diferentes desviaciones o variaciones que pueda tener durante el ciclo económico para finalmente determinar o dar por cerrado el estado financiero. Bueno, es información que usualmente acompaña los estados financieros, consideraciones bancarias, detalle de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, detalle de inmuebles, detalle de activos fijos, detalle de préstamos, una serie de detalles que se incluyen en la información financiera que se emite, sin la cual no se puede dar todavía por cerrado el estado financiero. Para finalmente llegar a esta suerte de dinámica de cuentas contables, de alguna forma, los que ya están más familiarizados con el proceso contable ya, digamos, a nivel de detalle,
podrán identificar que las cuentas contables de resultados que se manejan por esas cuentas de destino se cierran con esta cuenta que les sirvió de alguna forma de acumulador de movimientos, con la cual se cierran las cuentas de gastos y costos, se cierra la cuenta costo de ventas y la determinación del margen comercial. De forma de estructura que hemos visto hace un momento, el margen comercial involucra todas las cuentas y partidas que han determinado la actividad bruta relacionadas con el ciclo normal de operaciones. El siguiente estadio ya tiene que ver con el cierre de cuentas de compras y toda la cadena de cuentas que se van cerrando, ¿no? Servicios de terceros, la determinación del resultado bruto de explotación, el cierre de las cuentas de personal, cuentas de tributos, siguiendo igual con la dinámica de resultado de explotación, hasta finalmente llegar a las cuentas de resultados. Aquí en esta línea, digamos, es donde se determina el impuesto a la renta, tanto el corriente y el diferido, hasta finalmente llegar al pase de la cuenta del resultado del periodo a la cuenta de resultados del ejercicio, la cuenta de acá. Ya luego de haberle traído también la reserva legal, que aplica para las sociedades anónimas, algunas otras provisiones o ocasiones que se puedan generar respecto al tratamiento contable, para finalmente llegar a esta famosa cuenta de cierre, que es la cuenta de resultados del periodo contra resultados acumulados, la generación de la reserva legal. Digamos que hasta el asiento número 19 ya habremos cerrado toda la dinámica de cuentas de resultados. Como ustedes saben, las únicas cuentas que sobreviven año a año y que se acumulan y se van reflejando son las cuentas de balance. Por eso que estas cuentas son las que se cerran al final del periodo. Estas se salgan, por así llamarlo así, para dejarlas en cero al cierre del periodo, y finalmente nos permita servir, nos sirva de base para calcular el nuevo ciclo económico. Bueno, hasta esta parte sí está todo relacionado a lo que es estados financieros y proceso de cierre contable. En el material, bueno, hay más información que ustedes van a poder revisar. En algún momento les mandaremos a direcciones electrónicas para que puedan hacer alguna consulta y no sé si se estuviera. Bueno, eso sería todo relacionado a la parte de estados financieros. ¿Pueden, por favor, adelantar láminas y pasar a esta parte? Bueno, muy bien. Hasta ahora lo que hemos podido ver es todo lo que corresponde a la parte contable, al ciclo contable de una empresa, ¿verdad? Desde el momento de que una compañía adquiere sus compras, realiza el periodo de venta, cobranzas, y luego concluye con la elaboración del estado financiero, como vemos, balance general, el estado de ganancias y pérdidas, y los otros estados financieros, ¿correcto? Para poder cerrar el proceso contable en su integridad, existe un concepto que es el impuesto de la renta. Me imagino que muchos de ustedes lo deben haber escuchado en algún momento, que consiste en que todas las empresas en un momento determinado tienen que pagar un impuesto al Estado en función a las utilidades que vayan a tener, ¿correcto? Sí, ese es un impuesto a la renta de tercera categoría, que paga un porcentaje determinado, que es el 30%, sobre la utilidad del periodo, ¿correcto? Ok, la utilidad del periodo, ¿de qué estado financiero lo tenemos? Del estado de resultados, ¿correcto? Muy bien. Ahora, para poder determinar cuánto voy a determinar yo el impuesto a la renta, que es el 30% de la utilidad, no es tan sencillo como agarrar el 30% de la utilidad contable. No es así de sencillo. ¿Sí? Tenemos que agregar, tenemos que hacer un análisis a ciertas partidas contables, ya sean ingresos
o ya sean gastos, o ya sea analizar partidas como activo, pasivo, patrimonio. Todos los elementos de los estados financieros, los 5 elementos que hemos visto, tienen que ser revisados por la parte, por el área tributaria o por el analista tributario para poder determinar si existen repartos, son adiciones o deducciones a la base imposible. ¿Sí? Todos hemos visto en algún momento una determinación de impuesto a la renta. ¿Sí? Es muy sencillo. Tenemos la utilidad de la empresa que sale del estado de pérdida. Esa utilidad es un neto de ¿qué? De ingresos menos gastos, ¿correcto? La norma tributaria simplemente te dice, oye, si ustedes tienen un gasto que no es deducible, es decir, un gasto que no es aceptado para fines tributarios, simplemente adiciono, sumo a la utilidad, ¿verdad? Me da una base imponible mayor. ¿Qué vamos a hacer acá de ahora en adelante? Vamos a empezar a analizar algunas de las partidas contables, algunos conceptos, y ver qué es lo que deberíamos hacer, cómo deberíamos analizar estas partidas, y si deberíamos determinar o no deberíamos determinar adiciones o agregados a la base imponible. ¿Estamos de acuerdo? Voy a desarrollar por mi lado 4 conceptos, que son los gastos de movilidad, amortización de gastos preoperativos, amortización intangible y provisión de cobranza. 3 de ellos, todos estos 4 conceptos tienen impacto o tienen incidencia en el estado de ganancias y pérdidas, ¿sí? Pero también 3 de estas están contempladas en el estado de situación financiera. Gasto de movilidad, todos sabemos que es un gasto de movilidad, entendemos qué cosa es gasto de movilidad, ¿sí? Son los gastos que incurren los trabajadores para poder cumplir cumplir con el desempeño de, ¿sí? La norma tributaria te señala de que estos gastos de movilidad son deducibles, son aceptados 100%, ¿sí? En la medida en que estos sean destinados para cumplir con el desempeño de las funciones de los trabajadores. Es decir, oye, si el gasto de movilidad es necesario para que el señor cumpla con su trabajo, ese gasto es aceptado. No hay forma de que no sea aceptado. Tiene que ser. ¿Sí? Sin embargo, la norma, esa es por el lado causal, para encontrar una razón a la deducibilidad de estos gastos. Pero a la par también existe una parte formal. Todos hemos escuchado, oye, todos los gastos deben tener sustento, ¿cierto? Conocemos lo que es un comprobante de pago, ¿sí? Tenemos la boleta de venta, factura, nota de crédito, notas de débito. La norma te señala lo siguiente, te da 2 caminos para que ustedes puedan sustentar este gasto de movilidad. Por el lado causal, ya sabemos que el gasto es 100% deducible. ¿Estamos de acuerdo? Pero por el lado formal, la norma me da 2 caminos para yo poder deducir estos gastos. Uno con comprobante de pago, que es el más sencillo. Todos los conocemos. Cada vez que usted va a comprar un bien o adquirir un servicio, ¿qué cosa pide? Comprobante de pago. Factura, boleta, nota de crédito, usted no conoce. ¿Sí? Sin embargo, en el día a día, las personas no necesariamente pueden sustentar su gasto de movilidad con comprobante de pago, ¿verdad? Oye, yo salgo, me mandan para una diligencia, tomo un taxi aquí en la esquina, gasté mi plata, 15, 20 soles, llego a la empresa. Probablemente el taxi que he tomado no me va a entrar un comprobante de pago, al menos acá, ¿cierto? Entonces no tengo cómo sustentar. Para esas situaciones, la norma me da otra opción, que es una planilla, que es la planilla de movilidad. ¿Sí? Oye, no puedo cumplir con el primer requisito que es este de acá, pero tengo planilla de movilidad. ¿Qué es la planilla de movilidad? Para esto la norma te empieza a establecer algunos criterios o consideraciones que ustedes deben tener. Para empezar, la planilla debe hacerse por cada día y por cada trabajador. ¿Sí? Por cada día y por cada trabajador. Primero ustedes primero imagínense un cuadro, una planilla, un cuadro, una hoja cuadriculada, donde ustedes pongan el nombre del trabajador y señalan a dónde ha ido el trabajador y cuánto ha gastado. Pensemos así de sencillo para saber a qué me refiero con planilla. ¿Sí? Luego te dice, oye, los montos que ustedes destinen a los trabajadores, recuerda que no tengo comprobante de pago, no sé cuánto le he pagado, pero si que uso la planilla, te pone un tope. Ese tope no puede superar el 4% de la remuneración mínima vital. ¿Sí? ¿Cuánto es la remuneración mínima vital? Muy bien, 7,5. El 4% estamos hablando de 30 soles. ¿Sí? Es decir, si yo quiero sustentar
los gastos del señor, porque el señor no pide factura, ¿sí? Toma por los servicios de taxi informal, él tendrá un tope mensual de 30 soles, en la cual él deberá entregar esa liquidación en una planilla. ¿Sí? ¿Perdón? Que la planilla se debe hacer diaria y los 30 soles es por día. ¿Sí? Los 30 soles es por día. Recuerden que la planilla puede comprender gastos de uno o más días. Yo puedo tener una planilla que lo puedo hacer por trabajador y cada trabajador va a poner esa planilla en diferentes días, o en la misma planilla por día y diferentes trabajadores. Cada contribuyente, es decir, cada empresa escogerá cuál va a ser el uso de la planilla y cómo se le acomode el llenado. Sí, claro. Tú puedes escoger si es por trabajador o por día. Si escogiste por trabajador, puedes decir que sea por un día. Probablemente el trabajador entra y sale cada vez de la compañía y la planilla simplemente te dio para tenerlo por un día. No hay problema. Claro. Cada uno con su propia planilla. Correcto. Mira, en realidad esto de acá, estos gastos de movilidad, este concepto de gasto de movilidad se refiere a las personas que realizan actividades fuera de la empresa, salen a hacer diligencias, ¿sí? Y la opción de la planilla te la pone porque muchas veces el empleado no tiene cómo sustentar, o el contribuyente no tiene cómo sustentar estos gastos, por la informalidad del transporte público. Tú vas, tomas un taxi afuera y no te van a entregar una factura, no te entregan. Salvo que tú ya entres a una compañía formal y le pidas tu factura, te entrega. Y en eso ya no estamos en esa situación, estamos en la situación de acá. Pero por la informalidad, tú vienes, la compañía dice, oye, ese gasto para mí es real. ¿Pero qué es un gasto? O la administración no me lo vas a deducir si es real. Ok, sí te voy a deducir, te voy a dar la opción que lo deduzcas a través de eso. Me decía, si no tienes ni uno ni esto, con ese gasto, es un gasto rechazado, un gasto no aceptado para tu distribuidor. Pero todo no es tan sencillo. Te da una opción que es el tema de la planilla, y la planilla debe cumplir con ciertos requisitos. ¿Como cuáles son? Hasta ahora fácil, cada planilla debe tener una numeración, es decir, una secuencia. Si no, imagínense, la empresa puede perder el control, ¿verdad? Una numeración, una secuencia. Nombre, razón social del contribuyente. Así está más fácil. Identificación o día del periodo que comprende la planilla. Puede ser un día, como señala acá su compañera, o puede ser una semana, dependerá de la frecuencia en la que realice labores esta persona, ¿sí? Y luego también señala una información adicional, que son datos del empleado, el destino, motivos por los cuales fue el destino y montos en que se han incurrido en el concepto de gasto de movilidad, y ya sabemos que este monto no puede superar ¿cuánto? El 4% de la remuneración mínima vital, estamos hablando de 30. Sí, chicos, cumplir con esto es fundamental, porque basta que ustedes o el contribuyente o la empresa no cumplan con estos requisitos, la administración simplemente puede conocer estos gastos, ¿sí? En la actualidad sí les digo que las empresas actualmente padecen mucho por llevar el control de estos gastos, ¿sí? Aparentemente sencillo. Y acá tenemos lo que es el formato. El formato que nosotros estábamos ideando, estábamos pensando es esto, ¿sí? Número de planilla, fecha de emisión, periodo, gastos por concepto de movilidad y otros requisitos que la norma realmente existe para poder cumplir. Realmente es exigido por la norma, pero no estamos hablando de un libro o de un registro, razón por la cual no nos requiere una legalización, ¿sí? ¿Estamos todos hasta acá con este concepto? Nuevamente sabemos que los gastos de planilla, en resumen, los gastos de planilla son deducibles en su integridad, ¿sí? Por el lado causal, siempre y cuando sea necesario para el cabal desempeño de las funciones de los trabajadores, ¿sí? Existen dos caminos, por el lado formal, dos caminos para poder sustentar estos gastos. Uno es a través de los comprobantes de pago y dos a través de ¿Cuidas? ¿No?
No, son montos propios 30 soles por mes. Por trabajador. Claro, lo que pasa es que imagínate, cada área tiene personas destinadas a hacer funciones de diligencias. Recuerda que esta planilla lo que existe la norma es uno que tenga numerada, que tenga una secuencia, dos y que empiecen a notar mano a mano cada uno de los requisitos que existen en esta norma. La norma es tan cual, si uno determina fiscalizar creencia y sus, por ende, se ha considerado algunos de estos requisitos, pero puede cuestionar. Recuerda que causal, por lado causal, es decir, tú dices, no, bueno, este gasto sí fue necesario para el desarrollo de mis funciones, ok, bacán. Pero recuerda que tienes otro lado, que es informal, que si no tienes comprobante de pago, tienes otro camino que es el camino. Y para que tengas ese derecho, acá tienes que indicar también el motivo, a dónde se fue, dónde partió, dónde terminó y el monto. Y ese es el exceso de normativo, porque llevar el control de esto a veces necesita complicado. Si tienes una sola área donde todas las personas salen, bacán, tú puedes controlar. Imagínate un empresario donde cada área tiene su propia diligencias, personas distintas, controlar es un poco más difícil. Amortización de gastos preoperativos. Vamos a ver qué te dice la norma. Los gastos de administración, los gastos preoperativos iniciales, los gastos preoperativos originados por la expansión de las actividades de la empresa, los intereses derivados del periodo preoperativo, a función del contribuyente, podrán deducirse en el primer ejercicio o amortizarse personalmente en el caso máximo. Todos sabemos que es un gasto preoperativo, contablemente. ¿No? ¿Se acuerdan que Nick te habla de estos gastos preoperativos? Intangibles. ¿O no tanto? Bueno, voy a pasar, voy a adelantar un poco a la parte contable. ¿Sí? Y esto podemos hacer el análisis tributario. ¿De acuerdo? La norma contable trata estos tipos de conceptos de gastos preoperativos y te dice que los gastos preoperativos son considerados como gastos del periodo. Estamos de acuerdo, la ley 38 te dice, oye, los gastos preoperativos no se pueden activar, no pueden ser considerados intangibles, por ende deben ser gastos del periodo y contabilizados en el ejercicio en que se realiza. ¿Estamos de acuerdo? Contablemente, los gastos preoperativos, ¿qué es? Gasto. No me da la opción de considerarlo como un intangible. ¿Sí? ¿Y cuándo se genera un gasto preoperativo? Normalmente cuando yo estoy investigando, intentando desarrollar una nueva área, probablemente desarrollando un nuevo producto, esos desembolsos iniciales en investigación, desarrollo son considerados gastos preoperativos. ¿Sí? La norma tributaria, sin embargo, establece un procedimiento distinto, porque te da la opción a que esos gastos, uno, se reduzcan como gastos en el año que se genera, ¿sí? Vamos a ver una pequeña instrucción después, como gasto en un solo ejercicio, y dos, que lo puedas considerar como un intangible y lo puedas amortizar en un plazo máximo de 10 años. Tenemos una diferencia, ¿verdad? La norma contable me dice gasto sí o sí y gasto en el año que se incurra, y la norma tributaria me dice, oye, eso es gasto en el periodo no que se incurra, sino en el periodo en que se genere la explotación o producción de ese activo, que puede ser el año siguiente o a los 2 años en que se incurrieron los gastos. Y te da la otra opción de que lo trates como un intangible y como consecuencia empiezas a amortizar en un periodo de 10 hasta 10 años. ¿Sí? Esta parte quiero mencionarla. Debemos haber visto en algún momento ustedes impuesto a la renta diferido. ¿Han visto el 2012? Sí.
Okay. Cuando existe una base contable o un tratamiento contable distinto al tratamiento tributario, se genera un impuesto a la renta diferido en la medida en que esas diferencias sean consideradas como temporales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo sé que en este caso de gastos preoperativos, si yo sé que la norma contable me dice que hoy es gasto, hoy tengo un gasto financiero, ¿correcto? Pero yo tributariamente no decido tomármelo hoy, sino en 10 años, el diferencial, yo voy a adicionar a mi base imponible, ¿verdad? A la utilidad, le voy a adicionar ese gasto, porque me lo voy a tomar como beneficio en el futuro. Esa es una diferencia, no será gasto hoy, pero será gasto en el futuro, a través de la amortización. Esa es una diferencia temporal. En el caso de los gastos de movilidad, si yo no cumplía con el requisito de la planilla, me adicionaba el gasto, ¿cierto? ¿Es un gasto temporal o permanente? Temporal es cuando me puedo tomar el beneficio después. ¿Estamos de acuerdo? Permanente es cuando fue, ya fue, nunca más te lo puedes tomar. ¿Es temporal o permanente en la movilidad? Permanente. Es permanente. Porque el derecho a tomarse da esa sola vez, no me lo puedo tomar después. Ya perdiste el derecho porque no cumpliste con la parte formal de llevar tu salida. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Amortización de intangibles. Todos sabemos que son intangibles. ¿Qué nivel era? ¿Sí? Todos sabemos que son intangibles, son activos que tiene la compañía, obviamente que no se pueden tocar, ¿sí? Y que sirven para qué? Para generar renta o ingresos en el futuro. ¿Sí? Para fines financieros, estos activos intangibles se podrán amortizar de acuerdo a la vida económica o la vida útil que se le destine a esos activos. ¿Estamos de acuerdo? Para fines tributarios es muy similar, solamente que la norma tributaria clasifica a estos activos en dos categorías. La primera categoría considera activos de duración o de vida útil limitada, ¿sí? Y otra categoría de duración o vida útil ilimitada. Los primeros, que son de vida útil limitada, van a ser su amortización, va a ser un gasto deducible, ¿sí? Es norma expresa. Y para aquellos activos que consideremos, activos intangibles, consideramos como activos de vida útil ilimitada, su amortización es un concepto no deducible. ¿Sí? Todos sabemos, entendemos cuando amortizamos, sabemos que tiene un impacto en el estado de ganancias y pérdidas, ¿cierto? Me estoy refiriendo a esta herramienta. En el caso que hablamos de intangibles de vida útil o de duración limitada, la norma te da, al igual que los gastos preoperativos, poder amortizar en un solo periodo o en el caso de 10 años. ¿Correcto? Nuevamente, esa opción del contribuyente, es el contribuyente quien decide tomarlo en un solo ejercicio o dividirlo en 10 años. ¿Estamos de acuerdo? 1 o 10. 1 o 10. ¿Sí? Vamos a ver después porque hay otra posición que toma 1 o 10, pero esa máximo de 10 lo establece el reglamento, no la ley. Y normalmente el reglamento no puede exceder lo que le dice la norma, pero hay esa posición. Ahora, en la práctica, lo que viene haciendo la administración tributaria, vamos a ver más adelante, es si usted ha tomado una tasa menor a la 10, tiene que demostrar la vida útil o la vida económica del activo. Porque la norma sí te permite que 1 o 10 o que dependa de la vida económica del activo. Porque puede ser que ese activo no se define en se consume en 5. Puedes empezar en 5, pero es un estudio técnico que te permita amortizar ese activo en 5 años. Si no tengo el estudio técnico, la norma lo que va a hacer es que te va a llevar al tope de 10 años. ¿Sí? En este concepto yo puedo tener un activo o un intangible de duración limitada, pero si es un activo intangible aportado, es no deducible, no entra en este caso. ¿Sí?
¿Qué ejemplos tengo de activos extranjeros de ilimitada? Con marcas, patentes, derechos de fabricación, uno y otros conceptos similares que normalmente muchos de ellos no son amortizados y otros que sufren un valor de deterioro con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo crees que te va a durar la marca? Recuerda que el concepto de duración limitado o limitada depende mucho de cuánto tiempo tú puedas estimar que ese activo de tener ingresos. Con una marca es complicado, porque tú no puedes decir cuánto tiempo. Para valorizar de repente dice 5 o 10 años porque tú defines el criterio bajo un criterio financiero. Pero ¿cuánto tiempo tú crees que te dura una marca? Es difícil. ¿Sí? Bajo la norma, eso de ahí debería ser considerado como de vida útil de la zona. Es un activo, lo has pagado, es todo tuyo. ¿Vale? Recuerda que lo que es la norma no es decir, no es conocer el derecho sobre estos bienes, no simplemente dar un tratamiento tributario adecuado en función a la vida útil. ¿Sí? ¿Tú das ahí? El plazo de amortización es 1 hasta 10 años, es lo que hicieron un comentario hace un rato. La norma, lo que hace la administración, normalmente se toma el tope de 10 años. En la medida en que ustedes tienen un activo intangible menor de 10 años, lo que le va a pedir es que ustedes tienen que probar esa vida útil. ¿Cómo lo prueban? Un informe técnico, un informe especializado que te diga que la vida económica de ese activo tiene 10 años. ¿Sí? Si no lo tienen, nuevamente deberían generar una edición o un agregado a la base imponible del impuesto a la renta. ¿Okay? Esto es importante para fines tributarios. El inicio del cómputo de la amortización de los intangibles, obviamente que sean producibles, deberá arrancar o partir desde el momento que se empiezan a generar rentas. Eso sucede igual con los activos. Los activos en qué momento se empiezan a depreciar cuando están disponibles para su uso, distinto a como lo están usando. Para complementar o para agregar a todo lo que estamos entendiendo con respecto a si es deducible o no es deducible, hay algo importante. Ustedes cuando compran un activo, compran un activo intangible, como dice el compañero, ¿puedo o no puedo pagar? Si lo compré al crédito, no pago, luego es intangible. Igual tienes el derecho de adquirir también una obligación de pagar, ¿verdad? Es intangible financieramente, tú puedes calificar monetariamente también como duración limitada y lo puedes depreciar, lo puedes amortizar. ¿Sí? Hasta la lámina anterior, esa amortización era deducible, ¿cierto? Porque era un activo intangible de duración limitada, lo amorticé a 10 años, entonces hasta ahí era la amortización era deducible. Pero ¿qué le agrega la norma? Me dice, oye, no solo tienes que demostrar que has adquirido ese intangible, y tampoco no solo debe demostrar que es de duración limitada, sino que lo has pagado. Porque si no lo pagué, esa amortización tampoco es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que es intangible, aparte de también ser calificado como duración limitada, tiene que ser un intangible pagado. Si viene la administración tributaria a poder a revisar este concepto de activo intangible, probablemente tú tienes dos componentes en este concepto. Uno, componente costo, y el otro componente amortización. Por los lados te va a revisar. En el lado del costo que te va a pedir, ¿cómo puedes demostrar razonar de qué es el costo? ¿Qué es el valor del intangible? ¿Qué les va a pedir? El comprobante de pago, ¿cierto? Es el documento que te hace verificar cuánto pagaste por el intangible. Costo, muy bien. Luego, por el lado de la amortización, ¿qué te va a pedir? Uno, la constancia del pago. Estado de cuenta corriente, estado de transferencia, cuenta en línea, no sé, cualquier otra documentación, o cheques, o cualquier otra documentación que demuestre que has pagado el intangible. Y por último, empezará a validar, evaluar
cuál es la tasa que ustedes aplican para la oficina de efectivo. ¿Sí? Por ahí les he puesto algunas RTF que están muy sencillas, no las quiero desarrollar para no esto, pero están ahí bien resumidas y bien claras si tienen alguna duda de este español. ¿Sí? Hasta acá, con el audio tranquilo, ¿se está claro alguna duda? ¿No? Sí. Una pregunta. Están preguntando qué pasa si el intangible no está pagado 100%. Como si está por lo ¿Qué pagado haría? nada más. Claro, Por lo pagado. no es tan fácil llevar ese control, pero en todo caso solamente la amortización por la proporción pagada sería un gasto aceptado para el deudas incobrables, amortización, provisión de cobranza de deudas son cuentas de evaluación. Todos han escuchado ese concepto. Son cuentas que te permiten evaluar el valor de tus activos, ¿cierto? Muy bien, ¿cuándo genera una provisión de cobranza dudosa? ¿Cuándo las empresas generan provisión de cobranza dudosa? Cuando estiman que parte de esos derechos no lo vas a poder recuperar, no voy a poder cobrar probablemente esa multa que cobras. ¿Sí? O sea, acá la norma también te permite, te obliga que tú como contribuyente analices esta partida. ¿Sí? Y que empieza a decir, el encabezado es el mismo, todos los gastos son deducibles, siempre y cuando cumplas con, o siempre y cuando no te excedas de tal. Y te dan un grupito de aquellos gastos que nunca van a ser deducibles. ¿Sí? Así como lees la norma. Las gastos de provisión de cobranza son deducibles en las provisiones por deudas incobrables siempre que se determinen las cuentas que corresponden, es decir, que sea específico. Si yo tengo 10 cuentas por cobrar de 10 clientes distintos, si yo hago una provisión genérica, es decir, oye, tengo 10 clientes de 1 millón, voy a hacer una provisión de $10,000. ¿Es específico? No. Es una provisión genérica. No estoy asignando a ningún cliente, ¿verdad? Esa provisión, al ser genérica, es una provisión no deducible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer requisito es que sea específico. Que indique cuánto provisiones del cliente 1, cuánto del cliente 2, cuánto del cliente 3. ¿Escucharon? ¿Sí? Me están preguntando qué documentos o qué sustento tendría yo para demostrar si corresponde o no corresponde, en todo caso, hacer una provisión de cobranza dudosa y si es aceptado o tributariamente. Miren, para fines contables los criterios se definen en la gerencia. La gerencia definirá, oye, aquellas cuentas por cobrar que tengan más de 3 meses, provisiona tanto. Aquellas que tengan más de 6 meses, provisiona tanto. ¿Sí? Para la norma tributaria no te pone una regla. Y ahora vamos a ver qué es lo que te dice. Para efectuar la provisión de cobranza de deudas incobrables se requiere, para fines tributarios, que la deuda se encuentre vencida. De hecho, que un día que dejes de pagar, está vencida, ¿verdad? Y se demuestra la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad, mediante análisis periódico de los créditos concedidos. Hay que demostrar el riesgo de incobrabilidad. ¿Cómo? Mediante análisis periódico de los créditos concedidos. O por otro medio. ¿Sí? O se demuestra la velocidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda, o el protesto de documentos, o el inicio de procedimientos judiciales de cobranza, o que hayan transcurrido más de 12 meses. ¿Se dan cuenta? La norma te pone, oye, a mí me importa cómo lo haces contablemente, pero si tú cumples con estos requisitos, las empresas en su mayoría se van por esta parte de acá. Oye, si tienes más de 12 meses, provisiono y me olvido de documentar. Por lo tanto dice, o haya transcurrido más de 12 meses en la fecha de vencimiento. Esa es la prueba de balas. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas que hacen provisiones por 3, 6? ¿Qué cosa complica? Yo podría decir, oye, si tiene 3 meses de vencido y no tengo sustento, me lo adiciono, ¿verdad? Y me lo deduzco,
cuando llega a los 12 meses, o cuando tenga sustento. Suena un temporal, ¿verdad? Es posible. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es acá? El carácter o el momento en que tú debes evaluar el criterio de incobrabilidad es en el momento en que se efectúa la producción. Es decir, de fondo lo puedes tomar. Oye, si yo hice una producción por 3 meses, hoy debo evaluar si cumple con el criterio de incobrabilidad o no. Si hoy no cumple, no es que, oye, voy a esperar 9 meses más para que llegue a los 12, por eso no puedes. Porque esa evaluación se hace en momentos de la producción. ¿Sí? Por eso que ustedes, como asesores, o como en algún momento evaluarán o revisarán esto, ustedes deben aconsejar, oye, es cierto, no esperes los 12 meses porque la norma te da otras opciones. Irán con el área de cobranza y ¿qué le vas a decir? Oye, si tú tienes la obligación de provisionar cada 3 meses de vencido, al menos en esos 3 meses debes haber hecho alguna gestión de cobranza, cartas notariales, inicio de procedimientos judiciales de cobranza, que evidencien las gestiones de cobro, luego el de la deuda. Te dan otras opciones. ¿Sí? Pero nuevamente, porque las empresas no llegan a esto porque no hay comunicación entre las áreas. ¿Sí? ¿Tú vas hasta acá? Para esto existen otros conceptos que no califican como producción de cobranza dolosa. Es decir, yo puedo tener cuentas por cobrar, pero por más que haga provisión, por más que llegue a 11 meses, por más que tenga un papelado, nunca va a ser deducible. Algunos ejemplos, deudas utilidades, una razonable. Deudas afianzadas. Las deudas que estén afianzadas o que están garantizadas. No puede, esa producción no va a ser deducible. ¿Por qué? Porque yo tengo la opción de ejecutar la garantía. ¿Sí? Deudas que han sido objeto de renovación o prórroga. Oye, si tú le estás dando la facultad o la oportunidad de poder renovar su deuda, terminarla, no tiene sentido de que esté con ese negocio, porque el señor te dio un inicio de que sí te va a pagar. ¿Sí? En esos casos, por más que financieramente la genere, para fines tributarios, no se deduce. ¿Sí? Acá tenemos algunos casos muy sencillos. Los voy a leer. Durante el año 2012, la empresa A, accionista mayoritaria de la empresa B, ¿sí? Tenemos la empresa A que es accionista de la empresa B, vende a estas mercaderías al crédito por 100.000 soles. ¿Sí? ¿Quién tiene la cuenta por cobrar? A. ¿Sí? Todos pensamos ahí. Posteriormente, en febrero de 2013, A transfiere el crédito antes mencionado a su subsidiario. ¿Sí? Recuerden que A y B, A es accionista de B y a su cuenta por cobrar se la traslada a hacer sesión contractual, sesión de cuenta por cobrar, le entrega el derecho a que cobra. ¿Sí? Esta última empresa provisiona como cobranza dolosa el crédito que le fue transferido. ¿Es deducible dicha provisión por efecto del impuesto? ¿Son vinculadas? ¿Sí o no? Porque A es vinculada a es accionista de B y A también es accionista, C es subsidiaria de A. Pero no dice nada de C y B. Hay una vinculación directa. ¿Sí? La norma te dice que en el caso de existir vinculación indirecta, tampoco es deducible esa función de cobranza. ¿Sí? Deuda pensada o deuda garantizada, ya habíamos hablado de este concepto. En marzo de 2012, la empresa X solicitó a su proveedor Y un crédito de mercadería por 2.000 soles. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Exigiendo a su último X en garantía una carta prensa bancaria por 200.000. No obstante ello, solo obtuvo una fianza por 100.000. ¿Hasta ahí cómo está garantizado? Por los 100.000. ¿Sí? Recurriendo entonces a X a una garantía hipotecaria para cubrir la diferencia. Tengo una garantía hipotecaria de 100.000. Estoy cubierto hasta ese momento. Tengo 100 de fianza y 100 de garantía hipotecaria. Si hago una provisión hasta este momento, ¿es deducible? No, ¿verdad? Muy bien. Posteriormente, en noviembre de 2013, al no haberse verificado pago alguno por parte de la deudora, Y ejecutó la carta cero.
Asimismo, procedió también la ejecución de la garantía hipotecaria, recuperando solo 70.000 de los bienes originalmente garantizados. ¿Qué pasó con la diferencia? ¿Cuánto me queda? 30.000. ¿Esos 30.000 están garantizados, están cubiertos por una fianza? Ya no, porque no tengo nada, ya quité la fianza y quité la garantía hipotecaria, ¿verdad? Está solo. La provisión que yo voy a constituir sobre esos 30.000 son gastos deducibles. Sí, ¿no? Porque ya no tengo garantía que me cubra. Recuerden que las garantías ya se ejecutaron para cubrir los 170.000. ¿Sí? 100.000 de la fianza y solo 70.000 de la garantía hipotecaria. Me quedan 30 de exteriores. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Acá está la respuesta. Solo podrá válidamente provisionarse y deducirse y cobrarle de 30.000. Pero esa parte no ha podido ser cancelada, luego ejecutar la garantía arriba indicadas. ¿Puede Molino de Chalán S.A. provisionar como deuda y cobrar en los 8.000? A ver, lean. En enero de 2013, Agrícola Ensenada solicitó un préstamo a su proveedor Molino de Chalán S.A. por 200.000, siendo garantizado tal crédito con una parcela de 10 hectáreas, sobre el cual se constituye una hipoteca de 100. Luego de más de un año de vencida la deuda, esta aún sigue sin haber sido cancelada. ¿Puedo provisionar? Solo por el diferencial. ¿Sí? Esa es una garantía real. En este caso, tengo 200 de cuenta por cobrar, cubiertos por 100. Si yo provisiono esos 100, la provisión de esos 100 del diferencial sí es deducible para usted. Solo lo que corresponde a no los 200. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? El valor del mercado en ese momento es 70. ¿Perdón? El valor del mercado en ese momento es 70. En realidad, tu garantía va a tener el valor que entre partes acuerdan, ¿sí? Y por ese valor vas a cubrirlo. Si el valor de garantía cambia, de repente tú como procedor de la cuenta popular tendrás que ir a coordinar o a conversar con el que te debe y valorizar nuevamente el valor de tu garantía para poder ver si te cubre o no te cubre tu provisión. ¿Sí? O por último, cuando ejecutes tu garantía, como en el caso anterior que vimos, tenías una garantía hipotecaria de 100 y cuando ejecutaste solamente era 70, por el diferencial podría constituir una provisión y válidamente será deducible. ¿Sí? La programación de deuda, ya habíamos hablado de las cuentas por cobrar financiadas, que no deben ser, porque hay un acuerdo, hay un nuevo compromiso para cumplir con esta deuda. Como que pierde el sentido de criterio de incobrabilidad. ¿Sí? Ok. Entramos a un último concepto para terminar con la parte de producción de cobranza robusta. La secuencia o la extinción de una cuenta por cobrar termina en el castigo. ¿Sí? Si tienes cuenta por cobrar, si no después te pagó, tú la puedes provisionar en un momento determinado. Si tú ves que evalúas que la empresa ya quebró, ya no existe, se extinguió, tú puedes proceder a eliminar esa cuenta por cobrar en tu contabilidad. Eso se denomina castigo. La norma también te establece ciertos requisitos y procedimientos que deben cumplir para que esos castigos sean aceptados para fines tributarios. Ojo, que un castigo no tiene incidencia en el estado de pérdida, ¿cierto? Cuando yo un castigo, elimino provisión del balance y elimino cuenta por cobrar, no tiene incidencia. Pero sin embargo, porque la norma te lo reglamenta, porque tiene consecuencias, tiene incidencia en la provisión, que fue un paso antes al castigo. ¿Sí? Recuerden que la cuenta por cobrar no muere en la provisión, sino muere en el castigo. Y hasta ese momento ustedes deben dar el análisis. ¿Sí? Esta parte de la regulación lo que estábamos viendo, exige la norma que exige para aquellas que no justifica todo alguna actividad de sociedad,
no hay testigos de procedimiento, ¿sí? Donde ya cada una parte de lo que se dice. Recuerden que el que está, la norma no se acepta, o la Constitución tampoco se acepta, que en un solo año trabajo y solo castigo. Eso se denomina castigo directo. Y esa producción no se acepta, tienen que ser periodos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Creo que ahí. No, chicos, Ya está. ¿Cómo ves? 2 minutos.